Entonces, del fiscal no es. ¿De quién puede haber sido la sangre? Hay que ver si posiblemente sea del fiscal, pero de un episodio anterior al de la muerte, o de alguna de las personas que estuvieron. No te olvides que ese departamento era visitado por la madre del fiscal. Me refiero antes de la muerte, ¿no? Por la madre del fiscal, por la empleada doméstica y por las hijas. Sí. Hay un dato que dice Gustavo muy importante, en muchos medios periodísticos trascendió que era pelos y sangre, y ayer los Rafo, que es el perito designado por Arroyo Salgado, y los que fueron dijeron que no pueden decir ningún dato hasta no presentar el informe que va a estar. Sí llama la atención que hayan encontrado restos orgánicos, fueron con un equipo especial, con luces especiales para determinar, y encontraron rastros que no habían sido encontrados. La verdad que es llamativo, y una cosa que decía Gustavo que me parece, quiero señalar, importante, en el primer informe de la autopsia decía que no había rastros de una tercera persona. Yo la única aclaración que quiero hacer es, si fue un homicidio, vamos a ver qué determina la justicia, y los sicarios lo hicieron, tampoco dejarían rastros porque están preparados para eso. Digo, no se vio ni rastros de pelea. Ahora, ayer Rafo dijo que lo que encontró, eso es una nota periodística, por eso lo puedo contar, es que determinaron manchas de sangre que no estaban en la causa, y las manchas de sangre, al tener un disparo, pueden señalar claramente en qué posición estaba el fiscal, cómo fue, y en el mapeo y en las fotos que estaban en la causa, estos rastros no estaban. Por eso fotografiaron todo, filmaron todo nuevamente, y a partir de eso van a hacer una hipótesis que confirmará un suicidio o una muerte dolosa. Yo cuando hablaba de que no encontraban restos de sangre, por ahí no lo aclaré, pero vale bien remarcarlo. No encontraron restos de sangre fuera de lo que es el ámbito del baño donde ocurrió la muerte del fiscal. Sí. Obviamente ahí sí, lo que marca el doctor es importante para que lo tengamos en claro. Cuando hay una muerte violenta, a partir de un disparo, lo que se hace para ver si ese disparo fue autoprovocado o fue provocado por un tercero y después montada la escena, es una serie de peritajes. ¿Cuáles son esos peritajes? Primero, el que hicieron en tu provincia, Vero, en Salta, que dio negativo también. Que dio negativo, que es el barrido electrónico en las placas transparentes de carbono, abrasiva y adhesiva, con el cual, y repito, este es un método de levantamiento de pruebas que es a prueba de errores, porque lo único que tiene que hacer el perito es aplicar esas placas, colocar esas placas sobre la superficie del cuerpo en el cual se pudo haber tenido el arma, ya sea cualquiera de las dos manos, o brazo y antebrazo, y apoyarla y levantarla, presionar, y eso arrastra todo, pelos, arrastra todo, y también metalurgia. Bueno, esas placas fueron sometidas a un peritaje en el microscopio de barrido electrónico de la policía bonaerense, en La Plata. ¿Por qué? Porque hay un microscopio, la gendarmería tiene dos microscopios, no tienen insumos los dos, o sea, no funciona ninguno de los dos. Hay otro microscopio de barrido electrónico que no sé por qué no se mandó a hacer ahí, a Constituyentes y General Paz, en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y el otro microscopio de barrido electrónico, que es moderno, está en Salta. Claro. Es un aparato de marca alemana, de marca 6 con Z. 6 años de uso, nada. 6 años de uso, de 2010, y tiene un software distinto, o sea, se carga automáticamente al de la policía bonaerense. Eso dio negativo, pero no es excluyente para determinar si una persona manipuló o no, claro, disparó o no disparó un arma. Bueno, eso es uno de los peritajes que se hace. El otro peritaje que se hace es el de balística, el de comprobar la trayectoria balística, si coincide o no con un disparo, con el típico disparo suicida. Sí. Ese es el segundo y ese se hizo. ¿Y ese qué determinó? Ese determinó que sí, que correspondería a un disparo típico de una persona que se lo está autoprovocando, sin todavía caer en la conclusión de si es suicidio o homicidio. Claro, porque hubo muchas versiones que si había sido por encima de la oreja o por atrás de la oreja, finalmente a la distancia. Uno de los que habló de esa versión, uno de los que echó sobre la mesa la versión de que había sido detrás de la oreja fue Jorge Asís durante el programa de Mirta Legrand. Pero no, oficialmente yo no vi la autopsia, pero la fiscal, a través de sendos comunicados, dijo que
el disparo había sido arriba de la oreja y en la zona temporal, en el límite, en la zona, entre la zona parietal y temporal. Ahí donde se juntan, donde se produce la soldadura de los huesos. Esto lo va a saber explicar mejor el doctor. Pero se hizo ese peritaje. Y dio concluyente con una herida autoprovocada. Repito, sin caer en la conclusión de si es suicidio o homicidio. Claro, claro. Y hay otro detalle. Lo que se está haciendo también es un estudio de el rociado o el esparcimiento de todo lo que es la sangre. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver también con la posición del cuerpo en el momento de producirse el disparo. Distinto es el rociado o el esparcimiento de la sangre si una persona se pega un tiro a que si hay otra persona detrás. Y lo está obligando, quizás después de haber doblegado su voluntad, a efectuarse ese disparo. Porque ese es el otro tema. Quedarían manchitas de sangre que no están en el lugar del hecho porque fueron, digamos, atrapadas, digamos, por esa segunda persona que estaba en el lugar. O sea, que se interpuso entre el lógico trayecto o la lógica trayectoria que tiene la sangre cuando provoca una herida y la pared o el espejo. O la caída. A ver, hay manchas de sangre que son gravitacionales. ¿Por qué? Porque se caen a partir de un goteo. Y hay otras manchas de sangre que son esparcidas. ¿Por qué? Pues son producto de la herida. Claro. ¿De acuerdo? Y lo que marca acá el doctor es eso. Lo que se encontró no Perdón, porque me perdí un poquito. ¿Y se pudo determinar con estas gotitas que se encontraron si había o no una segunda persona en el baño? No, pero había registros de esas manchas de sangre, de ese mapeo, de cómo fue el esparcimiento, la difusión de la mancha de sangre de la herida, que no coincidían, que no habían aparecido, mejor dicho, en el primer registro. ¿Cómo puede ser que no hayan aparecido en el primer cuando registro? Cuando llega los peritos de la policía bonaerense, tienen que sacar el cuerpo y ahí se encuentran con el panorama donde en el baño hay toda una mancha de sangre muy grande. Es más, el cuerpo de fiscal Nisman, como la herida fue en la cabeza, la herida mortal fue en la cabeza, cuando hay una herida en la cabeza hay mucha pérdida de sangre, no solamente sangre sino también masa encefálica. Se levantó el cuerpo, se sacan fotos y después lo que encontraron fue otras manchas de sangre que aparentemente no habían quedado registradas, y ellos los encontraron con luminol. No sé cómo ni por qué, ni sé si son manchas de sangre o un goteo de sangre del momento de la muerte de Nisman. Es raro. Es raro. Vos estás confirmando que esto sucedió así, que aparecieron manchas que antes no estaban. Pero en el lugar del hecho. Hablamos del baño, no en otro lugar. Porque me imagino que los primeros oficiales o peritos que fueron y levantaron el cuerpo de Nisman también sacaron fotos e hicieron estudios sin el cuerpo. Y esas manchas no aparecieron. Pero es posible que estas manchas sean anterior. No hablamos de muchas, hablamos de 1 o 2 rastros de sangre. Pero que estaban en el lugar y que no aparecían en las fotos. A ver, cuando los peritos ven las fotos y ven la difusión de la sangre dentro de lo que es el baño, estamos hablando de un lugar chico, no tan chico como el de cualquiera de nosotros, un poco más grande, ¿no? Porque es un departamento importante. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer el barrido con la luz especial, aparecen manchas de sangre que no estaban en las fotos que habían sacado los peritos. No sé si fue un accidente, si fue una cuestión que tuvo que ver con un error. Pero llama la atención, ¿no? Sí. Esto que cuenta Gustavo es muy importante. Eso fue confirmado ya con los peritos después de la revisión, que en el mapeo, en el registro de la Fiscalía, estos nuevos goteos de sangre. ¿Y por qué cobra importancia? Porque según cómo caiga la gota de sangre, para qué lado salpique, la impronta que tiene, uno puede determinar cómo estaba el cuerpo, esto que cuenta Gustavo, si había o no otra persona. Y la verdad que había un gran mancha de sangre, había salpicaduras en el lavatorio, en la bañadera, y a partir de eso los forenses, sobre todo Rafa, que es un hombre de muchísima experiencia, puede determinar las circunstancias que generaron
Vos la gota cuando cae tiene una inclinación, una cantidad, y podés determinar y reconstruir lo que no se vio que pasó en ese momento. Y eso se carga todo en un programa, en un software, en un programa de computación, y ya hoy los peritos, los forenses, los técnicos tienen la posibilidad de hacer una reconstrucción virtual del hecho. ¿En qué quedó lo de Lagomarsino? ¿Se iba a ver si el ADN de la taza esa... El ADN es de la Badarde, que es de Lagomarsino. Se postergó porque todavía no había sido notificado, no designado, está designado pero no había sido notificado el perito de parte de Lagomarsino. Y con las cámaras, estos nuevos estudios, porque han entrado tantas veces a la torre en Le Parc para tratar de analizar, ¿no?, las cámaras de seguridad, que tengo entendido que la mayoría no funcionaba. De 160 funcionaban la mitad y otra gran parte estaban de alguna forma mal direccionadas. Mirá, voy a hacer un paréntesis porque quiero volver sobre el tema de las cámaras de seguridad. Porque no sería importante tener justo la cámara del piso 13, la más importante. No la vas a tener, no la tenés. ¿Esa justo no funcionaba? No es esa. De 160 la mitad, era una de las que no funcionaban. Era una de las que no funcionaba. Era una de las que no funcionaban, pero quiero... Ahora es extraño, porque era el piso del fiscal, ¿no? Un fiscal importante. A mí me decían, pon el foco, enfocate en la empresa de seguridad. La empresa de seguridad que da el servicio a las torres donde vivía el fiscal Nisman, pertenece o fue fundada en el año 83 más o menos por un mayor del ejército. Ese mayor del ejército fue compañero de promoción e hizo carrera en el arma, en esta Fuerza Armada, con el general Cabanillas. Cabanillas, para que todos tengan una idea, Eduardo Cabanillas es un poco el mayor impulsor en los últimos años de lo que es inteligencia militar. Y cuando se retira del ejército, Cabanillas va a trabajar a la CIDE para poner en funcionamiento el ala militar de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Allí trabaja hasta que finalmente lo echan de la CIDE porque es enjuiciado por crímenes de lesa humanidad, está actualmente detenido. Pero me refiero a la vinculación que tenía el dueño de esa agencia de seguridad que presta servicios en las torres donde vivía el fiscal con el ámbito de la inteligencia. O sea, claro, tenía mucha llegada al ambiente de inteligencia. Y ahí justamente es que llama la atención que la seguridad esté a cargo de alguien con vínculos importantes con el CIE, el Servicio de Inteligencia del Ejército, y que justo en ese lugar esté viviendo un fiscal. Y además recordemos, Gustavo, que cuando finalmente se le encuentra a Nisman muerto en el baño de su casa, habían pasado cerca de entre 6 y 8 horas. Y no hay registro de los ingresos, pero... Claro, en ese momento, esas horas, es cuando uno puede pensar que se perjudicaron todas estas cámaras, que se... No, hay cámaras que no funcionaban hace tiempo, Pero en esas 6, 8 horas se pudo haber hecho cualquier cosa, ¿no? Un para día borrar donde no se sabe qué pasó con evidencia. Nisman. Un día entero, no 12, un día. Claro. Un día, porque Nisman estuvo mandando mensajes de texto, creo que hasta el sábado a las 12 de la noche. Se intercambió mensajes de texto y creo que habló con Patricia Bullrich, habló con una periodista de Clarín 9:30 de la noche, 9:25, y estuvo también intercambiándose WhatsApp, creo que con Laura Alonso. Estamos hablando del sábado. Sí. Pero fíjate que él el sábado le da salida a los custodios, le dice a los custodios, a Benítez, a Rubén Benítez, que es el primer custodio al que él le pide que le asesoramiento sobre un arma. Le dice a Benítez que vuelva mañana, a las 11:30. Los custodios que se hacen cargo del turno del domingo a la mañana llegan, sí, a las 11. Llegan a las 11. Pero fíjate, Verónica, fíjese Verónica, doctor, que ustedes tienen ya más de prácticamente 12 horas donde el fiscal no se sabe qué hizo. Supuestamente estuvo en el departamento sin salir. ¿Era habitual que él quede sin custodia tantas horas? Él hacía... Vos fíjate, a ver, una persona como Nisman que tiene sobre su cabeza una fatua es una condena a muerte
de parte de un tribunal islámico a partir de un juicio que se hace en ausencia. Anduviera solo por Europa. Claro. Y lo último que quiero marcar, son muy importantes los resultados de los estudios toxicológicos, porque ahí se podría determinar si efectivamente hubo o no presencia de algún tipo de sustancia que le hubieran dado o hubiera ingerido el fiscal Nisman, capaz de doblegar su voluntad. Hay un dato, Gustavo, muy importante de lo que vos contás, es que la hora de muerte se determinó entre las 11 y las 2, 3 de la tarde. Ahora, quiero decir que el cuerpo va perdiendo temperatura a medida que va pasando el tiempo. Medio grado en las primeras 4 horas, 1 grado después de la cuarta a las 12. Pero hay un dato que contó la mamá de Nisman, que el aire acondicionado estaba prendido y una ventana abierta. Si uno cambia la temperatura ambiente puede cambiar la hora y solo se puede determinar midiendo el potasio del humor vítreo. Bueno, cuántas preguntas, ojalá que se llegue a la verdad. Vamos a los títulos, son las 11 de la mañana y 2 minutos.